Qué gusto saludarles amigos en esta entrevista que vamos a mantener el día de hoy con representantes de sectores mineros de la provincia. En esta entrevista queremos aclarar algunas inquietudes, dudas que tenemos tanto como ciudadanía, como también un mensaje a las autoridades, no solo a nivel provincial, sino a nacional. Así que si este video, esta entrevista, le está viendo algún ministro, algún subsecretario, el mismo presidente de la República, le invito para que conozca de voz de los mineros cuál es el sentir, cuáles son sus aspiraciones. Le hemos invitado al estimado Pablo Escobar, Guido Vera y Edison Álvarez, con quien vamos a dialogar de este proceso histórico acá en la provincia. Primeramente queremos saludarles, darles la bienvenida, estimado Pablo. Bienvenido a esta entrevista. Gracias por acompañarnos. Paul, muy buenos días, compañeros y a todos los televidentes del prestigioso medio de comunicación, Café Radio. Gracias por la entrevista. Como habíamos conversado, la presencia aquí es por aclarar ciertas inquietudes y sobre todo muchas veces la perspectiva de las personas acerca de la minería en la provincia de Zamora Chinchipe. Muy bien. Vamos a hacer un poco de énfasis en una reseña de la provincia de Zamora Chinchipe. Nos enfocamos directamente porque somos zamoranos. La provincia de Zamora Chinchipe ha sido por historia una provincia minera. Como antecedentes, mi abuelo en los años 40 ya venía a la provincia de Zamora Chinchipe, él como arreador de mulas. Llegaban aquí a lo que es ahora Zamora y había un señor Márquez. Él comentaba, estamos hablando por el año 1945. El señor Márquez ya tenía una tiendita, ¿no? Ya. Y en esa tiendita él vendía los víveres y lo asombroso era que en esos víveres las personas le llegaban a comprar y el pago era en oro. En oro. En oro, la mayoría era en oro. Entonces uno se pone a hacer un análisis y dice, la provincia de Zamora Chinchipe ya ha sido minera desde hace muchísimos años atrás. La economía Y el Ecuador en sí. del oro históricamente. Del oro históricamente. ¿Sí? Ya. Entonces, de ahí es que con los años va evolucionando la minería y llega, no sé si el conocidísimo Nambija, en los años 80, Chinapinza. En Nambija ya evoluciona el tema minero, ya comienzan a trabajar en túneles, con compresores, y para el procesamiento con los famosos molinos o chanchas. Y también se hizo la vía y comenzó. Y todos saben que en el tema de Nambija ya había un banco central donde ya compraban el oro a los mineros directamente. Arriba en Nambija, en los años ya 80, 90, más o menos ya comenzó eso. Para seguir un realce de la historia de Zamora Chinchipe en el tema minero, se realiza un censo en el 2010 de minería artesanal que se llamaba Semina. Semina, ¿Sí? 2010. 2010. Ahí fue a nivel nacional. En la provincia de Zamora Chinchipe se lo realizó el censo en Chinapinza, Nambija, Chito, toda la parte de Guaycimi Alto, donde era constante pues la presencia de minería artesanal, ¿no? Ya. Por eso fue un censo de minería artesanal. Eso ya era con la perspectiva de regularizar el sector, que trabajen de una forma ordenada. Exactamente, eso ha sido siempre el objetivo del Estado, pero vamos a ir topando ese tema un poco más adelante, ¿ya? Continuamente ya por los años 2007, 2008, hay la incursión de la minería, ya pequeña minería, el proceso de pequeña minería que viene con una compañía colombiana llamada Terrígeno. Ya. Los que son conocedores y de mineros aluviales, Terrígeno vino a trabajar primeramente en el Zarza, en lo que es ahorita las concesiones de Lundin Gold, todo eso, ¿no? Luego Terrígeno vino a trabajar en el tema con Huime. Ahí es cuando se da el desalojo en el año ya 2010, por septiembre del 2010, y ahí ya comienza a ver en el año 2000, no recuerdo exactamente si en el año 2011 o 2012, ya se forma o se digitaliza ya el catastro minero. Ahí es cuando ya se crea el catastro minero a través de un portal electrónico, o sea, las personas ya pueden acceder. Ya. Ahí ya comienza a graficarse las concesiones a nivel nacional y todo eso, ¿sí? Entonces, eso es lo que podemos decir como un antecedente, ¿no? Ya. Ahora, lo que hemos visto en estos días y en los últimos años es que hay sectores que dicen que no han sido regularizados. Esa regularización como que se estancó. ¿Y en qué ha derivado esto?
Estimado Paul, bueno, esta es la parte que se puede decir donde existe una confrontación social, se puede decir, entre el pequeño minero, el minero artesanal y la población en general. Lo que quiero aclarar aquí es que este tipo de acontecimientos, indisciplinas, se podría decir, en la forma y la modalidad de trabajo o desorden, y todo el daño ambiental que se ha visto, ¿no? Que hay que ser también conscientes, es porque el mismo ejecutivo tiene mucho que ver en ello, ¿sí? No estoy echando la culpa al actual gobierno, porque esto es un proceso que ya se viene prácticamente manejándolo años atrás, ¿sí? Entonces, es ahí donde prácticamente la gente, a través de la necesidad, pues quieren aprovechar sus propios recursos. Vamos a tomar el tiempo. ¿Dónde se origina todo este boom minero en la provincia de Zamora Chinchipe? Es en el tiempo de la pandemia. En el año 2020, más o menos en marzo, abril del 2020, comienza el mundo, se puede decir, nuevamente a salir a la normalidad. Pero ¿qué sucede? Que todo el mundo está golpeado en el aspecto económico y la provincia de Zamora Chinchipe, ¿no? Muchos negocios quebraron, muchas personas lamentablemente hasta fallecieron, ¿sí? Familias que quedaron por cuestiones de la enfermedad gastadísimas, ¿sí? Y el asunto se volvió duro. Pero en Zamora Chinchipe había algo que muchas provincias quizás no lo han tenido, que es una provincia rica en minerales y en especial el oro. Es ahí cuando la gente quiere aprovechar sus propios recursos por la necesidad y luego por el precio del oro, porque si no recuerda se dio la guerra de Rusia con Ucrania y a la par la pandemia hizo que el precio del oro prácticamente se duplique. Sí. Y como se duplicó el precio, valga la redundancia y aclaración que ahora está prácticamente casi el triple del precio de lo que estaba en el año 2019. Entonces la gente, ¿qué quiere hacer? Quiere aprovechar sus propios recursos. En ese entonces la gente se acercó a la entidad competente para regularizarse, pero no podían porque el catastro minero estaba cerrado. Pero la gente necesitaba trabajar. La gente tenía sus necesidades en ese momento. Entonces recurrieron a la informalidad porque ellos lastimosamente tenían sus necesidades y tenían que cubrirlas inmediatamente, que eran bancos. Muchas veces había personas que estaban debiendo hasta en clínicas, personas que querían dar educación a sus hijos y tenían un sinfín de compromisos. Entonces recurrieron a la actividad minera, en este caso por faltas de fuentes de empleo, me imagino. Y obviamente por faltas de fuentes de empleo, porque la gente no se arriesgaba a invertir y nada. Con decirle que ahora usted en la provincia de Zamora Chinchipe y en muchos lugares donde la minería tiene que ver, usted ya no encuentra albañiles. Ya no encuentra, tiene que traer de caso de Loja ¿por qué? Porque la gente aquí trabaja en el tema minero, ¿sí? Trabajan, como se dice vulgarmente, sablero o janchando. ¿Por qué? Porque les es rentable y están aprovechando ahora. Como quien dice, la gente quiere aprovechar sus recursos ahora. Ahora. Ahora, con el estimado Guido, esta falta de regularización que ustedes han pedido les ha llevado a un punto donde han paralizado incluso la provincia. Han pedido hablar con las autoridades que tienen competencia en esto. Parece que en algunos momentos lo escucharon. Últimamente, no sé si les escucharon, hubo un último paro en Zumbi, recordemos. Háblenos de esas medidas que ustedes han adoptado en esta desesperación de pedir que lo regularicen. Sí, muy buenos días, Paul. Muchas gracias a Café Radio por la entrevista, a los televidentes que en lo posterior estarán viendo la entrevista también, o más bien aclararles de que esta entrevista es para darles a conocer todo lo que se ha venido dando o suscitando en los últimos años en el tema de nuestra actividad. Bien, las medidas prácticamente surgieron ya hace unos años, en el 2022, si más no recuerdo, hubo un desalojo o destrucción de maquinaria, más bien incautación, que las llevaron a las máquinas al Tena, tienen un canchón en el Tena, están reposando ahí, donde se incautaron como 144 maquinarias. Ya. Entonces, en vista de eso, la gente tomó la decisión de hacer una marcha pacífica aquí en la provincia de Zamora Chinchipe, ya que la mayoría de zamoranos nos dedicamos a esta actividad. Entonces, fuimos, en su momento estuvo de gobernador Absalón Campoverde.
doctor, no sé cómo es, ingeniero. Bueno, Sí. estuvo él, estuvo de presidente también el señor Guillermo Lazo, quien a través de esas marchas pacíficas nosotros pudimos tener un acercamiento donde se hicieron acuerdos, se firmaron incluso compromisos de que se iba a tener mesas de ruta, mesas técnicas, hojas de ruta, perdón, mesas técnicas Ya. para poder nosotros de alguna forma llegar a esa regularización que tanto anhelamos la mayoría aquí en Zamora Chinchipe. ¿Se lo logró? No, luego hubo otra intervención de parte del gobierno que se hizo nuevamente otra marcha pacífica, me parece que ya van cuatro marchas, la última la hicimos con Francisco Mesías, me parece que fue el último gobernador, y a la final todo el tiempo quedó en documentación, en papeleos, en diálogos, llegamos a la asamblea. A la final nunca tuvimos a lo mejor la predisposición de parte de las autoridades para ya de una vez finiquitar esto o dar la solución definitiva a esto, en cual no sé cuál será la intención de parte del gobierno en este caso de no regularizarnos o no darnos la potestad de ser legales. Con los antecedentes que decía el estimado Pablo, vienen de una tradición minera, se podría decir. Pero ahora las autoridades dicen, estamos combatiendo la minería ilegal, estamos combatiendo a grupos criminales. No sé si ustedes sienten que los están metiendo en el mismo saco, podríamos decir, con otras actividades ilícitas. Claro, con la última consulta que hubo, pues prácticamente nos metieron a nosotros en el mismo costal con narcotraficantes, grupos organizados, GDOs, cosa que al menos aquí en la provincia de Zamora Chinchipe nos parece que nos conocemos todos y sabemos de dónde salimos. Nosotros tenemos una trascendencia, no es de ahora, sino es de años. Las autoridades los conocen. Las autoridades de hecho nos conocen, estuvimos nosotros inclusive caminando de la mano en temporadas de campaña, siempre al menos los mineros estamos ahí poniéndonos a predisposición de las autoridades o los precandidatos que están en su momento para ver si nosotros podemos llegar de alguna forma con las autoridades que lleguen a ser escuchados y poder nosotros llegar a tener esa regularización que tanto anhelamos. Muy bien. Don Edison, hablemos con don Edison, también que es otro representante del sector minero. ¿Cuál es el impacto económico que generan esas actividades, estimado Eddie? Porque hay personas que dicen, ¿por qué no se dedican a la agricultura? ¿Por qué no se dedican al turismo? Pero ¿qué nos puede comentar usted? ¿Cuál es el impacto económico cuando hay actividad y cuando se paralizan las actividades? ¿Cuáles son los impactos que ha generado? Bienvenido. Muchas gracias, Paul. Saludos, compañeros Pablo y Guido, a quienes nos observan a través de este importante medio de comunicación aquí en la provincia de Zamora Chinchipe. Si bien es cierto, la provincia de Zamora Chinchipe ya lo han manifestado y siempre lo han manifestado todas las autoridades que han pasado, es una provincia netamente minera. Pero sin embargo, el impacto económico que causa dentro de la población es muy significativo en vista de que la mayoría de gente de la población en sí, en su mayoría, trabajan en la minería directa e indirectamente y esto genera recursos propios para cada familia zamorana chinchipense. Ahora, ¿qué pasa cuando hay los operativos de control o las actividades se paralizan? Automáticamente la economía disminuye, la economía baja, no existe la fluidez económica, el dinero no circula. Y qué de bueno que topamos estos temas, estimado Paul, aquí en la provincia para que la gente, la ciudadanía sepa que la minería mueve la economía aquí en Zamora Chinchipe. Gracias a la minería es que los negocios han prosperado, es que los cantones los vemos más bonitos, han llegado las obras. Gracias a esto, a que la gente se ha movido en su mayoría, gracias a la rentabilidad económica que tiene la minería. Así como los proyectos mineros grandes generan regalías que van al Estado y muchas de las veces las regalías no llegan en la cantidad que uno quisiera a la provincia, estas actividades generan un impacto directo en la ciudadanía, en los comercios. Es así, Paul, y todos concordamos con aquello. Las transnacionales quizá ellos tienen sus propias empresas que les dotan de alimentación, sus propias empresas de transporte que cubren las rutas, en fin, son pocos los que trabajan directamente dentro de la empresa. Pero aquí hay un dato que hay que aclarar a la ciudadanía y que esto quede, si es posible, grabado en la memoria de los zamoranos chinchipenses, que la minería, gracias a ello, todo el dinero que se genera aquí circula aquí mismo, porque todo lo que sale de la venta, en este caso del oro,
todo se queda en la provincia, todo lo gastan aquí, la gente no se va al exterior a gastar su dinero, todo se queda aquí, compra sus casas, sus terrenos, sus bienes, dan educación a sus hijos, las medicinas, en fin, todo el dinero circula dentro de la misma provincia y no hay necesidad quizá de emigrar. Porque si lo regularizaran, ¿sería mejor ese dinamismo económico? Generaría significativamente, porque imagínese si de todos los mineros que hay en la provincia y que van a haber y que van a seguir habiendo, en vista de que el oro se ha triplicado su precio, todo este impacto ambiental, digámoslo así, las remesas que se crearían de acuerdo a la minería, se quedarían dentro de la provincia o irían a su vez al Estado, y el Estado a su vez vendría nuevamente aquí a la provincia de Zamora Chinchipe. Muy bien. Estimado Pablo, quería consultarle sobre el tema ambiental, el impacto ambiental que generan las actividades mineras. Si bien hay un grupo, o creo yo la gran mayoría de la provincia y provincias que tienen actividad minera dependen de esta actividad, hay otro sector que se opone y dicen por qué no fortalecemos la producción, el turismo. ¿Cómo lo han analizado ustedes? ¿Qué, se puede trabajar a la par o podría haber una transición luego de estas actividades? Mi estimado Paul, la pregunta es clave. Se puede trabajar perfectamente a la par en el sector turístico, en el sector de operación minera, en el sector social a la par. Siempre y cuando exista una regularización y un control del Ejecutivo. Pero vale aclarar que toda obra, así sea civil, la construcción de una simple casa, un simple edificio, genera impacto ambiental. Es lógico que las personas se asusten, se satanicen por el asunto del impacto visual que produce la minería, en este caso aluvial. Los pétreos igual generan un impacto. Los pétreos igual generan, ¿no? Pero se necesita para construir la casa. Pero se necesita para construir. Acá la minería aluvial, lastimosamente, se encuentra el material aurífero o el oro en las riberas del río. Entonces se tiene que explotar a las riberas del río. Por ejemplo, vamos a hablar de proyectos multinacionales y estratégicos que tiene la provincia de Zamora Chinchipe. Son dos. Ellos también generan un impacto ambiental. ¿Por qué? Porque es necesario ese proceso de extracción para que ellos lo puedan realizar. ¿Se puede remediar eso? ¿Se podría remediar? Claro, se puede remediar y eso, por ejemplo, hay partes que se pudiera remediar en un gran porcentaje, ¿sí? Hablemos, una empresa tiene el proceso de extracción con túnel, ¿sí? Aquí en Zamora Chinchipe, que es un poco menos nocivo, ¿sí? El impacto ambiental, y hay otra empresa que realiza el proceso de extracción a cielo abierto, donde si ustedes hacen un sobrevuelo son prácticamente montañas que han desaparecido. Pero dicho proceso es muy necesario para proceder a hacer la extracción del mineral, en este caso el cobre, ¿sí? Nosotros no estamos en contra de eso, sencillamente son procesos, así como el aluvial, también se tiene que necesariamente remover la tierra para poderlo extraer. Esta indisciplina se hubiese podido evitar que no se, por ejemplo, esta indisciplina se da, también hay que aclarar que hay compañeros mineros que están trabajando muy cerca de infraestructuras públicas, ¿sí? Desvían cauces, casas y todo eso también. Hay que aclararlo, hay que ser también conscientes. Pero si están regularizados, el ente de control... Es que la regularización incluiría también un plan de ordenamiento territorial de parte de los GATS, incluiría las zonas donde se puede operar, donde se puede extraer el material, donde se puede trabajar. Ya con una regularización, las personas obviamente van a contribuir al Estado, que es lo que al Estado más le conviene, la contribución a través de impuestos, ¿sí? Mira, ¿Por qué no se ha dado? ¿Por qué creen que no se da? Porque esto no es de ahora, esto han venido proponiendo durante años. Yo los he escuchado que incluso proponen reformas a la ley de minería, como que ustedes tienen un plan, tienen un proyecto, pero ¿por qué no hay esa voluntad política? La voluntad política más bien son presiones de sectores sociales para mí. En este caso, sectores sociales ambientalistas, como la parte de los grupos, digamos, partidos políticos como Pachacutic, que son los que han presionado al Ejecutivo para que no se abra el catastro minero, hasta donde yo sé. Estoy hablando a un término muy personal, ¿no? Y que me hago responsable de mis palabras, ¿sí? Y eso ha sido también que el Ejecutivo como que se estanque en abrir el catastro minero y la regulación para mí, ¿sí? Pero ahora tenemos que ver que prácticamente las tres fuentes de ingreso del país, del Producto Interno Bruto del país son, ahora ya en primer lugar, el camarón. Ya. En segundo lugar ya quedó el petróleo. Ya. Y en tercer lugar está el tema minero. Entonces, si esos tres se fortalecen, prácticamente el Ecuador se podría convertir en una potencia mundial, porque el Ecuador es el país que tiene más
reservas de oro hasta el momento en Sudamérica. Entonces imagínense si eso se podría explotar. Y qué mejor que lo explote su gente. Claro. Ahora, ustedes le podrían decir al presidente de la República, a los ministros, a los asambleístas, tenemos un plan, no queremos más mesas de trabajo, hojas de ruta, sino ya soluciones concretas. Correcto. ¿Está en esa capacidad? Estamos en la capacidad plena y la voluntad de nosotros de sentarnos en una mesa conjuntamente con las autoridades y con autoridades que tengan poder de decisión. Y qué mejor que sea nuestro presidente de la República para que él escuche directamente de la fuente y las necesidades e incluso cómo se puede llegar a una ansiada regularización y a la par una reforma también a la ley minera sería acoplada a la realidad del país y la provincia, porque esta ley minera incluso es realizada, valga la redundancia, por un grupo de políticos que deberían incluir para realizar esa reforma a mineros, dueños de terreno, los GATS, ¿sí? y el público en general y hasta grupos ambientalistas. ¿Por qué? Porque es un equipo de todo para poder hacer algo que sea de verdad, donde exista una comunión entre todo, ¿no? Estado, pueblo, operadores mineros, dueños de terreno, ¿no? Muy bien, entonces para hacer estas reformas y buscarle una solución, debería ser un debate amplio que incluya a todos los sectores y no de pronto que sea dentro del salón de la asamblea, dentro de 4 paredes de una comisión, donde las pugnas políticas existen, ¿no? Yo soy del color azul, del rojo, del blanco y yo quiero ganar, pero no se está atendiendo el punto álgido, la necesidad. Exactamente, ¿por qué? Porque un proyecto de ley debe ser enfocado hacia el beneficio de la mayoría del pueblo, ¿sí? Porque cuando se beneficia a la mayoría del pueblo hay diversificación de trabajo, hay mano de obra, ¿sí? Hay mayor contribución. ¿Por qué? Porque al haber la gente, toda la gente crea un RUC, porque todo es una cadena de producción, ¿sí? Claro. Toda la gente se crearía un RUC y esa gente también aporta tributariamente al Estado y el Estado lo que quiere es contribución. ¿Para qué? Para eso plasmarlo en obras, en proyectos, ¿no? Mientras no exista eso, creo que va a ser el cuento de nunca acabar, el juego del gato y el ratón. Esto sí, pero no yo tengo, no solo en Zamora Chinchipe, pero yo tengo la fe que en esa administración y en este año 2026 va a ser clave para la minería y la pequeña minería en el Ecuador, porque yo sé que nos van a dar oídos, yo sé que el tema minero ya se está volviendo un tema de interés social y económico para el país. Muy bien, vamos finalizando, estimado Guido. Ya no quieren entonces más paralizaciones, ya no quieren que lo sigan criminalizando, persiguiendo. Obviamente, o sea, el tema de las paralizaciones en realidad no han sido de parte de los que estamos al frente o estamos en este momento en la entrevista. El tema de las paralizaciones han sido de acuerdo a la impotencia que tiene el pueblo, ya que el pueblo decidió. Nosotros no pudimos hacer absolutamente nada con el día de la paralización que hubo en Centinela del Cóndor. No pudimos hacer absolutamente nada, ya que ellos dijeron, no, vamos, es la única forma de ser escuchados. Nos están reventando las máquinas, vamos a decirle al gobierno que por favor pare la persecución, que no nos quite nuestra herramienta de trabajo, ya que nos ha costado tantos años de sacrificio y esfuerzo. Entonces, viendo esa impotencia de que llegan, queman las maquinarias y todo eso, la gente sale a ponerse a tapar una vía, o no sé. Pedimos las disculpas necesarias a toda la ciudadanía en general, ya que no es contra ellos, sino es para que el gobierno por lo menos nos vea en las redes sociales y diga, vamos a atender ese sector que es importante para la provincia de Zamora Chinchipe. En fin. ¿No han pensado en ir a Quito a plantear estos problemas? Porque parece que aquí se repite la historia. Se repite la historia cada vez incluso menos atención tenemos por parte de las autoridades de turno de aquí de la provincia. De todas maneras, no es a lo mejor ni la intención ni la culpa de las autoridades que están acá. Son años de lucha, años que hemos venido tras de estas manifestaciones. Se podría ir a Quito, todo depende de la voluntad también que tenga el pueblo, porque el pueblo también, o sea, nos incita a decir, vamos, el Ejecutivo también. Necesitamos la voluntad de ellos también para que nos atiendan, porque el pueblo en sí nos podemos ir a una marcha pacífica o irnos a una comisión amplia a la ciudad de Quito, pero si no vamos a ser atendidos allá,
no serviría de nada, a pesar que es la única opción ahorita que nos queda, ya que en la provincia de Zamora Chinchipe prácticamente hemos sido vistos como criminales, como grupos subversivos, GDOs, y nos botan la ley encima. Y ojo, no es contra el ejército, no es contra los policías, incluso no es ni siquiera contra los políticos de aquí de turno, sino es con parte del ministro, parte del Estado ecuatoriano en general, que tienen la desinformación. O sea, y prácticamente nos ponen a nosotros en el mismo costal, como lo mencioné anteriormente. Entonces, desde ahí parte todo este revuelto que nos hacen a nosotros. Muy bien, perfecto. Gracias, estimado Guido, por acompañarnos en este espacio. Seguiremos dialogando de este tema que es muy importante para la provincia. Sí, muchísimas gracias, estimado Paul. Creo que también le vamos a dar el espacio a las palabras finales del compañero Freddy Álvarez. Yo te agradezco por tener esa paciencia, por escucharnos y por la entrevista. Muchas gracias a los televidentes. Esperamos que esto sea eco y todos nos concienticemos para que esto sea en armonía de todo el pueblo zamorano. Muchas gracias. Muy bien, estimado Eddie, coméntenos, ¿cuál es la conclusión, cuál es el pedido general a las autoridades? El pedido que hacemos como provincia de Zamora Chinchipe, sabemos que la economía aquí en Zamora la genera la minería y por ende nosotros le pedimos al gobierno, a nuestro presidente, le pedimos con el corazón en la mano que baste, que cese la persecución a los mineros, que nos dé oídos, que nos regularice, que haga caso al clamor que hace Chinapinza, que hace Nambija, que hacen los mineros aluviales, que hacemos, en fin, toda la provincia. Aquí estamos para trabajar con el gobierno, para tributar al gobierno, pero queremos que nos regularice. Nosotros no somos GDOs, no somos grupos subversivos. Las autoridades saben dónde están los GDOs. Ellos saben el único punto aquí en la provincia donde se encuentran los GDOs. Allá deberían de ir a actuar y sacar a esta gente que nos ha hecho tanto daño a la provincia y al país entero. Y aquí estamos para trabajar de la mano con el gobierno y con todo el pueblo minero y con toda la provincia de Zamora Chinchipe, estimado Paul. Muy bien, estimado Edison. Estimado Pablo, su mensaje final. Y bueno, esperemos que las autoridades escuchen, les convoquen, si es posible, a Quito, el mismo presidente y sus ministros, o vengan ellos acá y darle una solución definitiva a este problema. Qué bueno, sería un honor para nosotros que las autoridades de Quito y directamente con los entes competentes como el Ministerio de Minas o Viceministerio de Minas, y qué mejor nuestro presidente, Daniel Noboa, venga a la provincia de Zamora Chinchipe a plasmar en carne propia cómo es la realidad del pueblo minero de Zamora Chinchipe y qué es lo que clama, qué es lo que pide, y él también se vaya convencido de que en realidad lo que ha existido es una desinformación del pueblo de Zamora Chinchipe, del sector minero. Como lo dijo el compañero Freddy, ellos saben exactamente dónde están los GDOs, en el único punto en Zamora Chinchipe donde ellos están ahí, no trabajando, sino extorsionando, viviendo del minero. Vacunándolos, eso sí. Y acá en el sector aluvial todo el mundo sabe que son gente zamorana, gente de dueños de terrenos, que quieren aprovechar el precio y el boom del oro, y qué mejor aprovecharlo y darse un mejor modo de vida, ¿no? Y lo que quiero aclarar es que con nosotros estamos aquí prestos para sentarnos con las autoridades, y qué mejor que nos vengan a visitar de Quito con el señor, con la gobernadora, con los asambleístas y todo, y llegar a un punto donde se pueda comulgar todos, ¿no? Sector minero, sector ambiental, Arcón, dueños de terrenos, entidades públicas, ¿no? Para que ya no exista esto de que los mineros trabajan, que ya se está yendo un puente, que ya se está yendo este otro. Todo este tipo de indisciplinas se han originado por el descuido de las autoridades, no de las actuales, sino ya estamos hablando desde hace varios años atrás. Entonces nosotros tenemos soluciones y alternativas que tenemos muy avanzado en este tema, y qué mejor reunirnos y decirles nuestras ideas. ¿Por qué? Porque nuestras soluciones alternativas serían proponerle al Ejecutivo, valga la redundancia, de que si se va a reaperturar el catastro minero en el tema de metálicos, se lo debería también hacer por etapas, ¿sí? Primero la etapa artesanal, luego la etapa de pequeña minería, que son, la artesanal, valga la redundancia, son de 0 a 6 hectáreas. Y la pequeña minería es de 6 hectáreas hasta 300 hectáreas. Luego viene la gran minería o lo que es ya las transnacionales, por lo regular la mayoría, que son de 300 hectáreas en adelante, hasta 1.000, 2.000, 1.500 hectáreas, ¿sí? Entonces, debería haber a par eso para que exista y de verdad se puedan beneficiar los que de verdad, en este caso, serían el pueblo, ¿no? Dueños de terreno, dueños de predios, para que ellas sean... Sí, exacto.
sería la equidad, la palabra correcta, para que exista equidad en el sector minero. Y a la par, proponer una reforma a la ley minera que sea acorde a la realidad del país y de la provincia, ¿sí? Como yo le dije, que sea acorde a la realidad donde se incluya mineros, donde se incluya dueños de terreno, el Estado, los GATS y medio ambiente y obviamente ARCOM. Entonces con ello va a haber una comunión y va a haber una explotación armoniosa, ambientalmente responsable y tributaria, sobre todo, que es lo que todos queremos también tributar, todos queremos que nuestro país salga en adelante. Muy bien, gracias estimado Pablo, estimado Guido, estimado Edison, por acompañarnos en esta entrevista. Autoridades tienen en sus manos, y creo que están aún a tiempo, de ordenar este sector, de ponerle fin a la persecución, a la corrupción incluso que ha existido dentro de los entes de control, de que estas actividades se realicen de una forma ordenada y generen ese dinamismo que lo han generado y podría ser mucho más aquí en la provincia y para el país. Así que la decisión está en sus manos, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, sentarse y buscarle una solución a este problema antes de que esto crezca, antes de que se vuelva algo incontrolable. Así que esperemos que a través de esta entrevista se pueda entender, se pueda llegar al presidente de la República, a los ministros y a los asambleístas que en su mayoría podrían generar reformas en la ley de minería, por ejemplo, que permita dar una solución. Nos veremos en una próxima entrevista.